Buenas noches. Y bueno, si me pudieran acompañar a orar y dar gracias por esta noche, Padre, y ponerlo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Padre, que nuestro corazón esté dispuesto a ti, Padre, que nuestros oídos estén atentos para lo que tienes hoy para nosotros en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si me pueden acompañar, les voy a dar unos versículos. Si me pueden acompañar, si pueden anotar antes, Gálatas 2:20. Romanos 6:4, Romanos 8:31, Filipenses 4:13 y por último, Primera de Juan 4:18. La plática de hoy que Dios puso en mi corazón la titulé Cristo vive en mí. Y les quiero hablar un poco de lo que Cristo ha hecho en mi vida en el paso de los años, desde que lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Si me pueden acompañar, si pueden leer Gálatas 2:20, les doy unos segunditos para que lo lean. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya me han escuchado platicarles cómo fue que conocí a Cristo, gracias a mi esposa. Ella un día me llevó a la congregación y ya después pude conocer y gracias a Dios pude aceptar a Cristo en mi corazón. Pero cuando fui un nuevo creyente, cuando era un nuevo creyente, fue, fue un antes y un después en mi vida, porque Cristo me hizo ver todas esas cosas que cargaba mi viejo hombre, que ya no eran más parte de mi vida. Y en ese caminar como nuevo creyente, fui creciendo en la fe en Dios, fui conociéndole, pero en ese principio algo me ataba a mi viejo hombre, algo no me dejaba, sentía que algo no me dejaba crecer más allá y, y poder llenarme cada día más de Cristo, aunque sí notaba que crecía en su fe, sentía que ese viejo hombre me seguía atando. Entonces, un día en una de las reuniones, comentaron que iba a haber una sesión que el siguiente fue un domingo y el siguiente sábado iba a haber una sesión de bautizo. Inmediatamente mi espíritu se llenó de gozo y en cuanto dijeron quién o sea, no, no, creo que si se pueden anotar, terminando la reunión, nomás comentaron en los anuncios si se pueden anotar para ver quiénes van a asistir el sábado. Inmediatamente yo ya estaba esperando para poder anotarme, porque fue, era algo que yo anhelaba para poder quitarme esa atadura que yo sentía hacia mi pasado y hacia la persona que fui antes de Cristo.
Y si ahora me pueden acompañar al versículo que les di, que dice Romanos 6:4. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Lo voy a repetir. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese día que me bauticé, el simbolismo de al entrar y salir del agua, sí fue un cambio en mi vida porque pude notar que lo que me ataba era la falta de perdón de mí mismo con mi pasado, que no podía entender cómo cómo Dios entregó a su hijo a morir por mí y pagar por todo lo que había hecho yo atrás. No podía entender que fuera como algo gratis. Y cuando fue ese día que, que me sumergí, que me sumergieron en el agua, sí Dios trajo a mi vida y me trajo a mi corazón yo ya te perdoné, yo ya pagué por tu pecado y no necesitas hacer nada, pues yo te lo estoy dando. Y ya eso me quitó un peso muy grande en mi corazón y pude avanzar a una nueva vida con Cristo. Pero después caí en la cuenta que no solamente es aceptar a Jesús en nuestro corazón, no solamente recibir el perdón, no solamente saber que ese perdón es por gracia, sino agradecerle, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho algo que nos cuesta y que ponemos todo nuestro esfuerzo? ¿Cuántos de nosotros, o sea, hemos ido, por decir, al gimnasio o hemos estudiado la primaria, los más chicos, la secundaria, y te esfuerzas, llegas a los exámenes, llegas, pasas el año, te dan, a los que están estudiando les dan su título, en el trabajo logras algo, en el ejercicio, pues ves resultados si te esfuerzas constantemente, pero todo eso se debe al resultado de obras carnales que hacemos, de obras que hacemos en este mundo. Pero la vida en Cristo se trata del Espíritu. Es todo lo contrario, la vida en Cristo es todo lo contrario a cómo el mundo dicta las cosas. O sea, por decir, la ley de la física, sabemos que si tenemos algo en la mano y lo soltamos, inmediatamente se va a ir hacia el suelo, la ley de la gravedad. Pero las leyes espirituales, las leyes de Dios, son totalmente opuestas a lo que el mundo marca. En el mundo tenemos que ganarnos las cosas por obras, pero en Dios todo ya nos lo da por gracia. Todo nos lo entrega
como un regalo, no como, nos lo da como regalo. O sea, todo nos lo da porque su hijo Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero sí, no necesitamos hacer nada para ganarnos lo que Él ya nos dio gratis, que es la salvación. Pero sí en nuestro corazón atesorar eso que Él ya nos dio gratis y vivir conforme a ello. No necesitamos, como ya lo comenté, no necesitamos hacer nada y su palabra nos dice que no es por obras, sino es por la fe del que le crea a su Hijo Jesús. Más en el caminar con Cristo, constantemente el diablo quiere robarnos lo que ya ha perdido. El diablo quiere robar a todos esos hijos de Dios, quiere robarlos y alejarlos del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y yo aquí anoté unos puntos en el que fueron cosas que yo viví y que hace como unos 3 años empecé, empecé a tratar, yo pues poco a poco ponerme esa disciplina de crecer más mi relación con Dios, de ahondar más en su palabra, de pasar más tiempo de oración y tratar de ver por qué otros por qué otros conozcan de Dios. Pero de repente tuve ciertos ataques espirituales que incluso un día mi esposa me dijo que, pues que le comentara, a ver si me esperan, es que aquí el audífono se me desconectó poquito. Ya, perdón. Comencé, comencé a ahondar más en la vida espiritual en Cristo, entonces empecé a tener ataques espirituales. Y ya de repente tuve un ataque en sueños, pasó un mes o 2 meses, algo así, y volví a tener otro. Y luego pasaron como 3, 4 meses y volví a tener otro. Entonces dije, ya sé, es que creo que es porque estoy metiéndome más en la lectura de la Biblia, en oración. Entonces, o sea, inconscientemente, sin yo decidirlo, paré, bajé un poco mi lectura de la Biblia, bajé un poco mi tiempo de oración y cesaron esos ataques espirituales. Y después me puse a pensar, ¿por qué le voy a privar a mi espíritu crecer en mi relación con Dios por temor a los ataques del enemigo? Si me pueden acompañar a Primera de Juan 4:18, y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor fue echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que entender que al aceptar a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos a, a esos escogidos de Dios, que Dios nos concibió desde el principio de la fundación del mundo para poder llamar a otros hacia Él. Por tanto, el enemigo va a querer robar eso
para alejarnos de lo que Dios va haciendo día con día en nosotros. Entonces, cuando tenemos esos ataques del enemigo, debe de ser una oportunidad para aprovechar y para hacerle frente y decir, Cristo vive en mí. Mi viejo hombre y todo lo que me puedes decir de que cometí en mi pasado, el pecado que llegué a realizar, incluso ahora como creyente, no digo que ya no nos vayamos a equivocar, pero no debemos dejar que las equivocaciones que podamos llegar a tener sean un tropiezo constante para que el diablo lo utilice a favor de él y en contra de lo que Dios viene haciendo en nuestro corazón. Porque como bien dice la palabra en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este pasar de los años, he podido sentir en mi espíritu ese ardor, porque si otros no le conocen, no puedo llegar a esa plenitud a la que Cristo nos quiere llevar a todos. Tiene que haber en nosotros cada día ese crecer porque otros le puedan conocer y que porque en nuestra manera de vivir sea un ejemplo constante de lo que Cristo ha transformado y de lo que Cristo va haciendo en nosotros día con día. Que nuestra manera de vivir demuestre nuestra nueva vida en Cristo y no sea un ejemplo de nuestro pasado y de lo que cometimos antes. Que no sea, que, que nuestra vida no sea una atadura para otros, sino que sea un medio para que otros le puedan conocer y que nuestra vida se convierta en un instrumento en servicio a la obra de Cristo. Porque lo que puso Dios en mi corazón en esta noche es precisamente poderles compartir eso, poder en el campamento de los niños, el título que se llamaba Dios es mi refugio, me hizo volver a comprender que es precisamente eso. El caminar con Cristo no estamos solos. Cristo está con nosotros, pero aparte Cristo nos pone a nuestro alrededor muchas personas que creen en Él y muchas personas que nos acompañarán en esos momentos de debilidad y que juntos podemos buscar ese socorro en Cristo y de ahí que renovemos nuestras fuerzas para seguir llamando a otros hacia Él, que nuestro corazón esté cada día más unido como un cuerpo y que entendamos que no somos lobos solitarios, sino que somos parte de un todo en el que Cristo nos une para poder llevar su mensaje a cuantas más personas podamos. Para mí en el campamento poder ver que niños y que adolescentes que no habían escuchado de Dios, me maravilló tanto que recibieran a Jesús en sus corazones y es ahí donde te das cuenta que el caminar con Cristo realmente es algo que vale la pena y realmente es algo que tenemos que añorar y atesorar desde lo más profundo de nuestro ser para que otros puedan caminar con Él, para que otros puedan vivir con Él y para que esa vida de esclavitud que tuvimos en el pasado se convierta en una vida de libertad para el futuro y ese
podamos gozar de ese propósito para el que Cristo nos tuvo destinados desde el principio, como lo mencioné, y antes de, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, ese era mi mensaje que tenía para ustedes en esta noche. Muchas gracias.